Llegó nuestro invitado Juan Pablo Parise, concejal Juan Pablo Parise. Hola Juanpi, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Felicitarlos también por este magnífico programa que hacen, que la verdad que los escucho y está muy bueno, tiene muchísimo contenido y eso es muy potable para todos y para todas porque nos permite pensar y reflexionar en lo que vivimos semanalmente en esta política argentina provincial y también local. Piropaso. Muchas gracias. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Te vimos te vimos por ahí que había un par de temas, pero arranca por donde quieras igual. Yo te pregunto en términos generales porque te vi que estabas con el tema, con la ordenanza sobre el plasma, pero es como muy específico. En términos generales, ¿cómo andan las cuestiones en el Consejo? Bien, la verdad que trabajando muchísimo, articuladamente con todos los compañeros y las compañeras que integramos en la oposición, tratando de estar a la altura de las circunstancias, de los hechos políticos que vamos viviendo y que vamos transitando. Lamentablemente, en el día de ayer hemos anoticiado de un tuit, y ustedes lo comentaban en el bloque anterior, de esto, ¿no? De que la política se ha transformado en Twitter y de que todo pasa por Twitter y que vemos y esto por ahí una autocrítica también a nuestro espacio político, de que vemos a funcionarios políticos que no aparecen mediáticamente, de que no están comentando lo que se viene haciendo a nivel nacional y provincial, y que todo se refleja en Twitter y que, no, yo lo dije por Twitter, y la verdad que muchas veces el Twitter y las redes sociales se han transformado, y creo que ustedes que por ahí son los profesionales de la salud mental. Uno que me reconoce, gracias, che, porque vienen todos con los profes, ustedes que transitan esto, ¿no? De cómo todo este mundillo de las redes sociales se ha transformado y ha pasado a ser parte de muchos, y la red social pasó a ser la vida esencial de muchas personas, y todo lo que se dice en la red social se transforma como una verdad absoluta, a pesar de que puede ser difamado o no. Si se replica muchas veces, y es lo que decía por ahí Jorge hace un ratito, una mentira replicada 1000 veces se transforma en una verdad. Y yo estaba revisando esta red social y se decía esto, ¿no? De un Twitter de un diputado importante en Iglesias. Iglesias, ¿se dedica a eso, a tuitear? Exactamente. Replicando una mentira, la mentira se replicó 900 veces, se retuiteó 900 veces. Y cuando salen a desmentir lo que había dicho con anterioridad, esa verdad, desmintiéndose en un Twitter siguiente, había tenido muy poco retuiteada. Entonces, esto, ¿no? De que las mentiras, y este es el mecanismo también que utiliza Cambiemos, el mecanismo de mentir a través de la red social, que se replique, que se transforme en una verdad. Después este mecanismo es utilizado por los medios masivos de comunicación, que son replicadores de esa mentira, y después tenemos algún juez cómplice que transforma esa mentira en una causa judicial, y vimos estos mecanismos cómo se venían utilizando. ¿Te acordás en el gobierno anterior había todo los trolls, los famosos trolls? Cuando hablábamos de los trolls, para el que no está familiarizado con el término, es decir, son todos esos infiltrados, cuentas contratadas, o sea, pusieron mucha plata con los trolls, los famosos trolls macristas, que operaban desde Twitter, y luego, como vos bien decís, los medios de comunicación. Twitter era la fuente donde se sacaba información y se replicaba en los grandes medios, y luego eso se transformaba en verdad, que era un poco lo que decía Jorge. Y Iglesias Iglesias se dedica a eso. O sea, porque esa es otra cuestión. Twitter está bien en la medida en que lo que pasa es que hay funcionarios que se olvidan de su investidura y opinan como si estuvieran hablando con la tía Marta, y siguen siendo diputados, tenemos el ejemplo, yo estoy enojadísima con lo que dijo Vivani. Es muy repudiable el hecho. Hay que no solamente repudiarlo, sino que nosotros, los que
tenemos que predicar con el amor y tenemos que demostrarle a la sociedad argentina de que el odio no conduce a nada, de que nosotros no tenemos que responderle de la misma manera, no tenemos que tratar y decirle, vieron, estos son gorilas, porque decir gorila también tiene un aspecto descalificativo, y cuando uno ¿Para el gorila? Tiene que generar el debate político, lo tiene que generar con contenido económico, social, político, de políticas públicas que transformen, y ya cuando ingresamos a la descalificación, automáticamente se derrumban todos esos debates que tenemos que dar. Yo, mira, hay que argumentar. Exactamente, mira, con anterioridad, digo, y lo mostré, hace poquito tiempo salí a manifestarme públicamente sobre el hecho de Vicentín. Un medio local acá en 9 de julio titula una de las notas que me había hecho, y la verdad que creo que fui en la historia el político más puteado, o por lo menos el concejal más puteado de la historia de 9 de julio, porque fue una catarata de insultos, agravios, descalificaciones. ¿Por qué? ¿Qué habías dicho? Mira, yo justificando el golpe. Otra más que dice, vos tenías la pollera muy cortita, Juanpi, por eso te pegaron. No, perdón, no quise decir eso. Lo que quise decir es, ¿qué te parecía a vos? O sea, ¿qué pasó? No Yo lo hago una opinión pública sobre el hecho de Vicentín, comentando a la sociedad quién es Vicentín y por qué se dio la marcha y por qué llamaron a una marcha de Vicentín. Sí. Por ahí, debatiendo con contenido, quiénes fueron los que salieron a protestar por Vicentín, por qué salieron a protestar por Vicentín, por qué Vicentín, una empresa que ha estafado no solamente a todo el pueblo argentino, sino al mundo entero, y los nuevejulienses, que también productores y empresarios nuevejulienses fueron estafados en más de 137 mil millones de pesos. Así es. Y no se salió a defender a nuestros productores, a nuestros empresarios, y se salió a defender a una empresa, o a empresarios, mejor dicho, que han estafado a todo el mundo, y con la consigna de la no expropiación. Bueno, yo a partir de la no expropiación generé una opinión pública, un debate, y bueno, me salieron a insultar, a calumniar, y esto, ¿no? Una semana y media después, todas estas enojo, odio que hay, se ha transformado en una agresión física hacia periodistas que estaban mostrando lo que sucedió. Estaban trabajando, estaban laburando. Estaban laburando y mostrando que a esa marcha que fueron, a esa marcha que pedían por libertad de expresión, ellos mismos son los que no imponen la libertad y son los que restringen la libertad de expresión, porque si un periodista está trabajando, mostrando lo que ellos quieren publicar, automáticamente lo Claro, ven. pero tiene que ver con el individualismo acérrimo que proponen, nada es colectivo para la construcción de esas personas que salieron a pedir por libertad. El argumento es último, muy loco. Sí, el argumento último es que no hay ninguna razón para que justifique la violencia física hacia ninguna otra persona. Por más que este muchacho hubiera venido a gritar "Viva Perón" en el medio de la marcha y venga a provocar lo que sea, nada justifica que fajen a un laburante. O sea, básicamente, estoy hablando encima del invitado. Perdón, Juanpi, continúe. No, al contrario. Y volvemos a esto. Porque estoy muy enojada con las expresiones. Vos que sos político y que tenés una vida pública, o sea, y vos entendés lo que es, o sea, haber asumido y estar comprometido con un rol que implica esto es un compromiso. Entonces vos después les representantes que están muy bien ubicados, muy arriba, y los lees haciendo unas declaraciones tan sueltos de cuerpos, como si estuvieran charlando, tomando mate, y la verdad es que a un ciudadano común, a una ciudadana común como a mí, la verdad es que molesta, más allá de que seamos de una ideología muy contraria con el diputado Vivani, sus declaraciones, el modo en que las hace un tipo con ese compromiso y responsabilidad, me parece que no corresponde. No sé qué pensás vos. Totalmente. La dirigencia política, aquellos que integran y representan un cargo institucional, y a los que no también, tienen que llamar al diálogo, al consenso, a no fomentar este odio, a no fomentar estos hechos de violencia, no solamente física, sino también verbal. Vuelvo a esto.
en esos comentarios que se generan muchas veces a través de las redes sociales, ese agravio, ese enojo permanente, digo, si en mi caso, que tendría que, o quiero salir a responderle, no lo hago, al contrario, que se manifiesten públicamente. ¿Qué hiciste con las críticas que te llegaron y con los golpes virtuales? Yo la verdad leo todos los comentarios, aquellas descalificaciones, la verdad que me entra por un ojo y me sale por el otro. No le doy lugar, no le doy importancia, al contrario, trato de que esas personas entren en la reflexión de que el enojo, el odio, uno puede tener una postura política diferente, puede tener una opinión política diferente, pero el agravio, la descalificación, los insultos, la violencia física, no conduce absolutamente a nada. Al contrario, nos retrasa democráticamente, nos retrasa como sociedad pensante. Digo, ¿cómo te podés sentar a querer construir un país diferente si automáticamente ya empezás a las trompadas o a los insultos con alguno que piensa diferente? Claro. Digo, y eso es lo que tenemos que primar, aquello que tenemos una responsabilidad institucional, de llamar al consenso, al diálogo, al debate. Debatamos horas enteras con contenido, en qué tipo de país y de modelo queremos, si queremos un modelo industrial, si queremos un modelo agroexportador con diversificación de la matriz productiva, si queremos un modelo de sometimiento al extranjero a través de una deuda externa, o si queremos ser un país libre, soberano económicamente. Debatamos eso, pero no entremos en esa descalificación. Hablemos sobre las ideas y no sobre las personas o personajes. Y en estas ideas diversas, ¿cómo anda el Consejo? ¿Cómo se están llevando? Mira, la realidad es que muy bien. Más allá de las posturas que uno podemos tener o no dentro del Consejo, todos los debates que se hacen siempre quedan en el plano de las ideas, siempre quedan en el plano de la defensa de los modelos a los cuales la oposición representa y a los cuales Cambiemos también representa, y siempre quedan en ese plano, y por suerte nunca se llevó al plano de lo personal, y eso celebro porque es un avance importante, más allá de que uno por ahí en los debates, yo escucho mis compañeros dentro del Consejo Liberante y por ahí se enojan con algún debate, no, digo, pero quedan en eso, en el debate del Consejo Liberante, y eso está muy bueno. Y no trasciende lo personal. Exactamente, y me enorgullece mucho, porque quiere decir que el Consejo está a la altura de las circunstancias, y lo que no estuvo este diputado Vivani, de llevar a la agresión y manifestar de que y justificar de que esos golpes, esos agravios estaban bien fundados. Entonces digo, eso retrasa. Retrasa el querer ponderar la violencia por sobre encima de las ideas políticas. Y la verdad que obviamente algunos compañeros y compañeras me solicitaron qué íbamos a hacer nosotros del Consejo Liberante. Digo que creo que estaría mejor que sea la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, claro, quienes, por ser uno de los integrantes de esa Cámara, que lo repudien. Se pronuncia. El Senado se pronunció, el Senado de la provincia. Leí por ahí, la ley a Malena, que el Senado se pronunció en contra de las declaraciones del diputado. Digo, porque hay que darle envergadura. Uno parece que tuviera una cuestión con Vivani, yo la tengo, pero más allá de eso, el tema es que hay que darle envergadura a estos, o sea, uno no puede decir tan livianamente cualquier cosa que se le pase por la cabeza en cualquier lado. Digo, hay que pensar un poquito cuál es el mensaje que está enviando, sobre todo desde ciertos lugares, ¿no? Puede tener un arrebato, pero hay que ser serios. Entonces, andan las cosas bien en el Consejo. Sí, la verdad que sí. Volviendo a esto y para darle también un cierre, digo, nadie puede ser libre de decir lo que se quiera, porque volvemos a esto, a seguir fomentando el odio, a seguir fomentando el rencor, y creo que
tenemos que llevar, y ustedes lo dijeron recién, el mensaje de Alberto de decirle mi amigo Horacio Larreta, eso es un concepto que más allá de que a alguno le puede enojar o no, porque Horacio Rodríguez Larreta está en una oposición, pero el mensaje del presidente va en este sentido, en el sentido de que más allá de las diferencias de los modelos de gestión que tiene Horacio Rodríguez Larreta con el gobierno nacional y con nuestro proyecto político, la convivencia política tiene que primar por sobre todas las cosas, y la palabra y el hecho de decir mi amigo Horacio Rodríguez lo compromete hábilmente y elegantemente lo compromete a que y también en el sentido de esto, ¿no? De que aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de una pequeña porción de habitantes, como en el caso de 9 de Julio el intendente, en el caso de la provincia de Buenos Aires nuestro gobernador Axel Kicillof, en el caso de la capital federal Horacio Rodríguez Larreta, tienen el compromiso de llevar adelante los destinos de la vida de la gente. Y con esto de que estos manifestantes que estaban llevando adelante su derecho legítimo constitucionalmente de manifestarse públicamente en contra de alguna opinión, digo, si lo quieren hacer, digo, la Constitución lo avala, pero que entiendan de que estamos en el medio de una pandemia, de que estamos en el medio y en el, creo yo, en el pico de los infectados. Ayer tuvimos 3.600 infectados. ¿En dónde? ¿En provincia de Buenos Aires? No, en La Nación. ¿La Nación? Tuvimos uno de los mayores picos. Me distraje, pero ahora me puse a pensar que era un número muy alto para tener solamente pero casi toda la semana fue de 2.900 a 3.600 subiendo. Claro, pero ahí era lo que decíamos al principio de dónde está el jefe de gobierno cuando la ciudad, o sea, una cosa es 9 de Julio que está en fase 5, Ciudad de Buenos Aires, Cava, está en una cuarentena dura y está la gente donde está el jefe de gobierno. Perdón, Juanpi, acá el general Sí. no, se empieza a poner colorado. Cuando se empieza a poner colorado es porque después se la va a agarrar conmigo. ¿Nos esperás un ratito que tenemos un par de canciones y después seguimos? Dale, y cierro con esto. Sí, por favor. En esta manifestación se vio a cientos de personas que estaban manifestándose sin ningún tipo de medida de respetar el distanciamiento social, del barbijo. Entonces digo, si no se quieren la propia vida de ellos, porque se pueden contagiar, como este militante del PRO que se contagió y murió por el COVID, no quieren la vida propia de ellos, digo, hay que entrar en la reflexión de quieren... Mucho menos pueden querer lo colectivo. Exactamente. Y se repite siempre esto de qué representación del poder, qué representación del pueblo, de la comunidad, del vecino, ¿no? Son estos juegos que siempre estamos tratando de reflexionar. No te hagas, ¿querés meter la tanda? ¿Estás desesperado por meter la tanda? Censurar. Está todo colorado y tengo que meter la tanda. Mete la tanda. Ahora volvemos. Laferte, dale. El beso. Volvimos. Me están escribiendo, me dice, estás en llamas hoy. Parece que estoy... Hoy está fuerte, sí. Vino ¿Sí? filosa. Sí, y bueno, viste, después por otro lado me mandan me replican los tweets de los que estamos hablando y vuelvo a... Bueno, perdón si molesté a alguien. Volvemos con el invitado, volvemos con Juanpi. Juanpi, ¿qué sigue? ¿Qué está en agenda? En la agenda está lo que viene. Que lo que viene va a ser complejo, va a ser difícil, no solamente para los nuevejulienses, sino también para la Argentina en general, pero no todo es malo. La realidad es que lo que viene haciendo el gobierno nacional, que afecta de lleno a 9 de julio, es muy positivo. Esta semana tuvimos la gran noticia de la nueva presentación del plan de reestructuración de la deuda argentina, que lo hizo el ministro de Economía Guzmán, y la verdad que, y también lo estábamos charlando afuera de aire con Jorge. Siempre las mejores entrevistas se dan con Jorge por fuera del aire. Sí, siempre. Sí. No, pero lo vamos a replicar, lo que estuvimos charlando. Igual nadie dijo que los micrófonos se apagaron.
No, mentira, no hacemos Jamás, eso. No hacemos eso de las No, escuchas. bueno, eso de las escuchas lo hace otra gente. Nosotros No criticamos a nadie, hablamos del contexto. Yo sí, yo le meto, ahí me están escribiendo, déjalo en paz, me dicen. Me están diciendo, déjalo en paz. Y volvemos a esto, ¿no? De que se ha presentado el plan de reestructuración de la deuda argentina y fue muy positivo. No muy positivo porque lo dijo el gobierno, sino porque habló el mercado. Y siempre se dice que cuando el mercado habla es que hubo una aceptación por parte de los acreedores de la deuda que nos dejó el gobierno anterior, porque hay que decirlo, ¿no? Que el gobierno que se fue, el gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, nos ha dejado un endeudamiento como nunca antes en la historia de la Argentina y del mundo. Hubo un país que se endeudó en tan poco tiempo tanta cantidad de plata. Creo que eso tiene una correlación, ¿no? De que era dejar sometido económicamente, con un margen de maniobra muy, muy chico al gobierno que venía, para que no pueda maniobrar y volver a que el país vuelva a salir adelante. Este gobierno lo hizo. Lo volvió a hacer, volvió a presentar el tercer canje de deuda o plan de canje de deuda, y fue muy bien aceptado porque el riesgo país bajó muchísimo, las acciones en la bolsa aumentaron de una manera exponencial, y esto tuvo un coletazo, por así decirlo, de un grupo minoritario que es por ahí el grupo más duro de los negociadores de la deuda, BlackRock, que hizo alguna maniobra de apriete, por así decirlo, a una justicia internacional, que hubo un fallo en que, bueno, Argentina tiene que pagar 224 millones por la deuda generada también en el 2001, y digo... pero el resto el 99% de los acreedores de la deuda quedaron muy contentos, y eso fue muy positivo. Entonces, lo que viene va a ser, y ya en este momento lo dijo Alberto en el discurso que dio ayer, que hoy comenzaba una nueva Argentina. Y esta nueva Argentina que viene es una Argentina que tiene que ser mucho más inclusiva, una Argentina que tiene que ser mucho más justa. Nosotros en 9 de julio tenemos que ir en el mismo sentido, y creo que tenemos que ir presentando proyectos de ordenanzas que empiecen a nivelar un poco la desigualdad que hay acá en 9 de julio. Creo que... ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede, y digo... Sí se puede. Digo, tenemos que ir en ese sentido. Nosotros estamos trabajando, y creo que en las próximas semanas vamos a presentar en conjuntos con los concejales y las concejalas de la oposición proyectos en ese mismo sentido. Estamos elaborando uno para terminarlo. Tenemos que terminar de pulir algunas pequeñas cositas para Contanos que no nos escucha nadie. Vamos a dar un pequeño adelanto, tratar de que la desigualdad que hay en el cobro del patentamiento de las motos en 9 de julio sea un poco más justo y equitativo, porque no se cobra por el valor fiscal del motovehículo, sino que se cobra por en la cilindrada, y entonces una moto cilindrada a nivel nacional paga lo mismo que una importada. Entonces eso no es justo. Okay. Y queremos ir en ese sentido. Ya lo tenemos casi terminado para presentarlo en estos días, definir algunas cuestiones con los concejales que integramos la oposición. Está el visto bueno desde Cambiemos, así que, bueno, en ese sentido creo que... les dieron una vez el visto bueno y después el intendente les tiró todo para atrás, nos contó el Chachi. Que se hagan responsables de en qué tipo de país quieren, qué tipo de ciudad quieren, si quieren seguir fomentando esa sociedad en donde una gran parte importante de los nuevejulienses, de los y las nuevejulienses, quedan afuera, como en el sentido de que lo recalcamos a cada medio que vamos, en el sentido de el derecho de tener una vivienda propia. Si vemos en 9 de julio hoy en día la cantidad de usurpaciones que hay de viviendas, es el reflejo de una falta de política pública en materia de vivienda pública, que lleva a las consecuencias de que la gente o quede en la calle o usurpe una casa. Y entramos en esa ética
por así decirlo. O pague alquileres siderales. Exactamente. Entonces creo que tenemos que ir también en ese sentido. Nosotros estamos también elaborando un proyecto que va también en ese sentido de empezar a regular un poco. Aprovecho que tengo acá que sos un edil, o sea, que sos el intermediario entre los ciudadanos y el ejecutivo. Hay una burbuja en 9 de julio. Yo no soy nacida acá. Si bien hace ya una vida que estoy acá, no soy nacida acá. Una de las cosas que más me llamaron la atención es una burbuja inmobiliaria en 9 de julio, con los valores en términos de lo que sea viví, de los alquileres y de las propiedades en sí. Es algo que no se repite en otras localidades. A ver si los concejales nos dan una mano a todos, y sobre todo a los que tienen que alquilar. Mira, hace unos días atrás la ley de alquileres además es una cuestión nacional. Yo escucho todos los reclamos, los transmito y los transfiero a la Secretaria de Desarrollo Social por el hecho de que en este momento un montón de familias tienen que dejar de desalquilar, quedan en la calle porque no pueden afrontar, por producto de esta pandemia, no pueden afrontar el pago del alquiler. Entonces, digo, todas estas demandas que plantea la sociedad, nosotros somos los canalizadores de esas demandas, las transferimos al Ejecutivo, que es quien se tiene que hacer cargo, porque para eso fue votado, para hacer y llevar adelante los compromisos y las demandas que plantea la sociedad. Y en este sentido me he reunido con algunas familias, obviamente tomando el distanciamiento social, escuchando las demandas que tienen, en el sentido de la vivienda, que llegan y continuamente. Y empecé a buscar, porque esto no está sucediendo acá en 9 de julio, está sucediendo en el resto del mundo. Si vemos y buscamos el caso de Alemania, lo que está haciendo y llevando adelante por la burbuja y la especulación financiera inmobiliaria que hay, y el mercado que genera a costa de que un montón de ciudadanos y de ciudadanas, en este caso, bueno, no de juriense, pero pasa en el resto del mundo, queden al margen de no poder tener nunca el sueño de la casa propia, y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido para igualar las condiciones y de que todos tengan la oportunidad de poder tener su vivienda. ¿Y tienen pensado hacerlo formalmente, así como están haciendo formalmente el tema de las patentes? ¿Están pensando en hacerlo formalmente en términos de ordenanza? Exacto, de encontrar... ¿De ponerle una voz a ese sector dentro del Consejo? Exactamente. Primero, de tratar de buscar el marco legal en donde proteja a los que menos tienen. Bueno, en este sentido fue la ley de alquileres también, a tratar de darle un marco legal a todos aquellos que nunca iban a poder tener una... vivienda, un techo. Sí, más que la vivienda, cuando te piden la garantía para poder acceder a la vivienda, y vos, para poder tener una garantía, tenés que tener un trabajo en blanco, registrado, formal. Y 9 de julio y esta pandemia demostró que una gran parte importante de los y las 9 julienses están fuera de ese sistema del empleo registrado, en blanco, y de que muchos viven en ese empleo informal, el de la changa, el que vive el día al día. Entonces, para esos sectores se le va a ser imposible poder acceder, no solamente el sueño de la casa propia, porque tenés que comprar alquileres valuados en una moneda extranjera, y que nunca van a poder acceder a ese sistema, porque para poder comprar más allá de la moneda extranjera necesita estar bancarizado. Estas personas están fuera del sistema bancarizado, y es todo un sistema en que les hace imposible poder acceder. Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. El gobierno nacional y provincial viene también en el mismo sentido, tratar de empezar a ser un poco más justo, y creo que el gobierno local tiene que escuchar las demandas de estos sectores y ponerlo en prioridad, porque hay un estado de emergencia. La cantidad de viviendas usurpadas que hay muestra la emergencia y la urgencia. Sí, hay una urgencia que deja en evidencia una cuestión de coyuntura, que en realidad es una vieja mora de la ciudad de 9 de julio en relación a las viviendas para sus vecinos. Juan Pablo, para los que no lo saben, es licenciado en Ciencias Políticas, entonces él está siempre con una lectura macropolítica en términos nacionales y provinciales,
pero yo tiendo a ponerme medio cholula en las entrevistas y eso me invita a preguntarte, vos, se vienen, o sea, ¿qué se viene para las legislativas, Juanpi? ¿Del año que viene? Sí. No, las del 2032, sí, las del año que viene, que son pasado mañana. Creo, sí, están muy cerca, pero creo que también, digo, hoy nosotros no tenemos, yo por lo menos, hablo de mi lugar particular, no estoy pensando en una próxima carrera electoral, sino tenemos que estar dando respuesta a todos estos sectores. Creo que el último proyecto que hemos presentado en el Consejo Liberante iba en este sentido, en tratar de paliar la situación de la emergencia en materia de salud pública que tenemos, presentando el proyecto de la donación de plasma, de que el gobierno... Te leí con eso, te estuve leyendo lo que mencionábamos antes en el otro bloque, que estabas con el proyecto de la donación de plasma, que lo había tomado Máximo en Nación, en la Cámara de Diputados, y vos lo trajiste acá. Claro, nosotros, Máximo lo presenta el jueves, nosotros lo habíamos presentado el lunes en correlación con lo que venía ya en provincia, para que el gobierno local vaya en el mismo sentido de empezar a generar la concientización de la importancia de este tratamiento, que recordemos que es un tratamiento, y que aquellos que transitaron la enfermedad y se curaron favorablemente y generaron los anticuerpos necesarios puedan donar, y no todo el mundo tampoco puede donar, porque hay personas que, obviamente, como así lo establece el sistema sanitario, y lo dije en la sesión, yo no soy quien para hablar de eso, para eso están los médicos y nuestros científicos, que hay que felicitarlos porque vienen haciendo un avance importantísimo en poder encontrar la vacuna a este virus, y estamos en una carrera en palo y palo, por así decirlo en el término barrial, con el resto del mundo en encontrar la vacuna. Y Argentina, hoy lo acaban de mostrar en algunos medios, la semana pasada nuestros científicos y científicas avanzaron a la etapa preclínica de la vacuna. Bueno, ahora se va a probar la vacuna en algunos pacientes en nuestro país, lo tiene que en estos momentos lo está... Lo mencionó Jorge, sí, están los laboratorios, estamos dentro del mundo, podríamos decirlo, ¿no? Exactamente, como fuimos en un momento uno de los 8 países que pudo lanzar un satélite al espacio, estamos siendo uno de los 8 o 9 países en encontrar próximamente la vacuna, y eso me deja muy contento porque volvimos a tener un gobierno que pone como agenda y prioridad a nuestros científicos, a nuestro sistema de salud pública, a nuestros médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que están combatiendo día a día en esta pandemia. Y así es como políticamente y educadamente y politemente no me dijo qué quiere hacer en las legislativas. Entonces, me dijo que está ocupado en el presente, está ocupado en el presente, ya lo sabemos, lo vemos. Va a haber tiempo para debatir en las próximas elecciones legislativas. Creo que en este momento quienes tenemos la responsabilidad institucional tenemos que abocarnos a eso. Ya va a haber tiempo para eso. Hoy tenemos que estar abocados a escuchar a estas familias que están quedando en la calle, a escuchar a estas familias que están usurpando casas. Lo hablo porque un familiar mío muy cercano le usurparon una casa, y no solamente escuchar a aquellas personas que tienen que vivir en la calle y tomar esta medida, y también escuchar a las otras familias. Tenemos que estar abocados a eso, y constantemente transferirle y transmitirle todos estos demandas a los que hoy están gobernando. Hay que gestionar, básicamente. Hay que gestionar. Antes de ayer me llamaba Julia Crespo porque habíamos hecho una denuncia, no vamos a nombrar el hecho, a un lugar donde se estaba violando la cuarentena, en donde había muchas más personas de la que se permitía, en lo que permite el DNU. ¿A título de qué? ¿Por qué estaba esa gente ahí? Sí, por más que no nombremos el lugar, ¿por qué estaba esa gente ahí reunida? Estaba reunida porque no conozco el caso. En un local, en un bar, estaban reunidos. En un bar. Y bueno, nosotros vimos esa problemática, transferimos, tratamos de que, no queremos que, y no hicimos la denuncia para que cierren ese lugar, sino para que se acerque el personal efectivo y haga cumplir este proceso de distanciamiento social, de los protocolos, para cuidarnos a nosotros y cuidar al resto. Y creo que tenemos que estar en ese hecho, en el hecho de que tratemos de
transitar este proceso de la fase 5 de la cuarentena con la mayor responsabilidad que podamos tener, más allá de que somos uno de los únicos municipios. Apareció en Casares un caso. ¿Hoy? No, pregunto, escuché por ahí. Hubo declaraciones del intendente diciendo que lo que ¿De qué intendente? pasó ¿El nuestro o el de del Casares? Torch. Lo que pasó fue que alguien ingresó desde otro lugar y que estaba en estudio. Eso No fue está lo que apareció, confirmado. no está confirmado. No está confirmado. Alguien Bien. que violó el perímetro de la ciudad y que encima se sacó una foto y publicó para hacer quedar mal a la seguridad de la ciudad. Bien. Mira, y quiero con esto, ¿no? De la responsabilidad que tenemos que tener en este momento y abocarnos a esto, y ya vamos a tener tiempo para discutir el proceso electoral del próximo año entrante. El día lunes se corrió un rumor muy importante en la ciudad de 9 de julio de que podía haber un supuesto caso de COVID de una cierta empresa. Digo, y la realidad que tengo los mensajes acá en el celular, habrán sido más de 20 y pico personas que me han mandado mensajes preguntándome si esto era verdad, si están ocultando casos, si no, a lo que le mando un mensaje al intendente Mariano Barroso para que en la conferencia salga a desmentir esto, porque ya la verdad que se había generado tanta especulación, y volvemos a esto, ¿no? También de que tenemos que repudiar no solamente a estos que salieron el día de ayer a manifestarse, sino también a los que generan una desinformación y una psicosis que tenemos que tratar de llevar la mayor tranquilidad posible en todo esto. Y aquello... Porque además, viste que lo curioso es que cuando se menciona, cuando aparecen el tema de que cuando la gente aparece, por un lado es como que el virus no existe y salen todos, qué sé yo, no sé qué, esto, que lo otro. Bueno. Y por otro lado, cuando aparece la posibilidad de un contagio, siempre desde el estigma de aquel que del probable contagiado, digamos. Es como una cosa como que sáquenlo de acá, ese es el mensaje. Cuando es una víctima de una tragedia, en el caso de que eso sea cierto. Es un enfermo. No, sí, y es trágico, y a ninguno de nosotros nos gustaría que nos suceda, pero siempre cuando aparecen esos mensajes, generalmente es vayan, sáquenlo, o no. ¿Eso no? Sí, este linchamiento, ¿no? Pero después se los quiere aplaudir también. ¿A quiénes? Me confundo. Acá en 9 de julio pasó. Entonces, digo, hoy tenemos que estar abocados justamente a eso, abocado a... Mira, la semana pasada estuvimos reunidos con 2 instituciones deportivas de acá en 9 de julio, porque se acercaron para ver cómo lo podíamos ayudar en este proceso de pandemia, a lo que le gestionamos este programa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Turismo y Deporte, en donde se le da una ayuda financiera a los clubes que están atravesando este proceso de pandemia, lo mismo que hemos tramitado cantidad enormes de IFE. Mira, ayer estaba charlando con una compañera que ustedes la conocen porque por ahí le arman las imágenes de los flyers. Vanessa, que le mandamos un saludo, y también a Java, que también se recibió, y una felicitación enorme. Felicitaciones, Javier Radichotti, que se ha recibido, muy bien. Y estábamos charlando en esto, ¿no? Que nos hemos convertido en las oficinas, ante esta expansión de la demanda de la ayuda del Estado, en oficinas de ANSES, en oficinas de desarrollo social, en donde tenemos que tramitar IFE, tramitar ayudas económicas, y creo que nuestra responsabilidad es eso, es atender a todas estas familias que han sufrido en carne propia la pandemia, y aquellos que, por así decirlo, estamos en una posición diferente, no nos ha golpeado tanto, y creo que tenemos que ayudar en esto, ¿no? En salir a repartir los bolsones, en colaborar en todo. Estar enfocados en el momento que les toca, en el que les toca gestionar, que es un momento de urgencia, que deja en evidencia cierta coyuntura, y tratar de hacer llegar la voz de las necesidades de los vecinos al Ejecutivo. Con una oposición que veo que se está llevando muy bien, y un oficialismo que hace el semblante. Bien.
Hay debates, no es que hay mucho debate y muchas agarradas, como también No, me están criticando, me somos están mandando mensajes, me dicen que estoy muy bélica, así que me voy a callar la somos boca. no somos a ver, y que el productor acá nos hace el redondeo, digo, somos Vos lo viste cómo es, viste cómo somos trata. Nos conscientes maltrata y si no también nos puede poner un pizarrón. Sí, a veces nos pone un pizarrón Para de no cierren. gritarnos. Y digo esto, somos articuladores de todos esto, y digo, también nos estamos juntando con los representantes institucionales, que nos hemos reunido con el obispo Ariel Torrado Mosconi para saber qué es lo que está haciendo en la Iglesia Católica a través de Cáritas, qué es lo que está aportando, y la verdad que están haciendo un esfuerzo enorme, como estuvimos también reunidos con algunos pastores de las diferentes iglesias evangélicas de 9 de julio que están haciendo otro esfuerzo más, y la verdad que es para aplaudirlo. Es un tema que nos queda pendiente porque también te hemos visto reunido con el obispo y también, o sea, nos queda siempre cuando las entrevistas son jugosas, como en este caso, que nos ha pasado por suerte muchas veces, nos quedan temas pendientes, lo cual a nosotros nos sirve para decirte, vas a volver otro día. Pero cuando ustedes pase quieran, la pandemia y podamos hablar de la cuando yo legislativa. estoy disponible y siempre lo digo. Gracias por haber venido. Al contrario, A disposición. venir acá me siento en casa, me siento con compañeros y con compañeras, y eso Así es. Nos Es llena, así. nos llena de orgullo, y que también haya un medio en donde permita que podamos reflejar todo esto que estamos viviendo, más allá de que lo hacen todos los medios acá en 9 de julio. Yo nunca tuve... Pero somos los mejores, decilo. Totalmente, totalmente. Como me gustan los piropos, como me gustan los piropos. Juan Pablo Parise, muchas gracias por haber venido. Lo mejor, fuerza con la gestión, no les toca un momento fácil. Y bueno, ya nos volveremos a ver pronto. Gracias por invitarme, gracias por dejarme ser parte, y bueno, le vamos a ir comentando todo lo que va a venir sucediendo. Mira, el martes que viene tenemos una reunión en que me avisó nuestra compañera senadora Male de Funcho, a los concejales, para integrar un... Cariño grande para la senadora. Le mandamos un saludo, y a todos los compañeros y compañeras, para que nadie se sienta excluido, nada, porque viste, capaz que a mí no me saludaste, después te dicen, saludo para todos y para todos. Mencionamos a manera para de todos. un saludo a mamá, qué sé yo. No pegó una hoy, loco, no pegó una. No, y en este sentido de que el martes también lo estábamos hablando recién con Julia, también ahora le voy a mandar un mensaje. Saludo a Julia. A Chachi también, y Chachi también. que el martes que viene tenemos una reunión con funcionarios del Ministerio de Agroindustria para enterarnos de las políticas públicas que van a venir apuntados hacia ese sector, lo mismo que lo hicimos con Teresa García hace 10 días atrás, y estamos en esto, en abocarnos a ello. Y no te escapo la pregunta, ya vamos a debatir como militantes en los próximos destinos de las próximas elecciones. Hay que hablar de las elecciones, Juanpi. Hemos transpirado tanto en las últimas que hay que hablar. Es un tema... Es divertido. Es divertido, Sí, es divertido. Hay que estar. Yo siempre digo, soy un militante más, y todos los días no solamente lo hago a través de la responsabilidad institucional que hoy cumplimos, sino lo hago como un militante más que trata de aportar su granito de arena para transformar el mundo. Vamos a ver dónde estás parado con tu granito de arena en las próximas legislativas. Junto a los compañeros y a las compañeras. Mira cómo se pone. Se empieza a poner colorado cuando lo cortó. Ya cortamos, Jorge. Ya cortamos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.